bienvenidas y bienvenidos a la escuela, a esta escuela de este año, que se titula Gazte Sindikatua Eraikitzen, ni domadas, ni domesticadas, organizadas. Y nada, pues decir que esta es una escuela como las que hemos organizado otros años, desde el sindicato, para la juventud del propio sindicato, y que, aunque el contexto de pandemia ha obligado a hacerlo así de manera telemática, pues la apuesta era mantener la formación, hacerla, no renunciar a ella, porque es una herramienta para nosotras y nosotros y para nuestras luchas, ¿no? Así que aquí estamos. Recordar a todo el mundo que esta es la primera sesión de las tres, ¿no? Que el miércoles 9 de diciembre tenemos otra sesión y el sábado 12 de diciembre tenemos por la mañana principalmente y luego un cachito por la tarde. Así que, bueno, estamos al inicio de una cuestión más amplia. La sesión de hoy se titula Radiografía del impacto de la COVID-19 en las jóvenes desde la perspectiva laboral. Y bueno, ya habéis visto en el anuncio quién va a participar, ¿no? Va a estar Alicia Martínez Poza y Alba Moliner Cross, que son autoras de un estudio que está colgado en la web, que es un estudio de 107 páginas, pero que se lee muy bien porque tiene muchísimas tablas, muchísimas gráficas, las ideas importantes están subrayadas en negrita. Ahora van a hablar mucho en detalle de él y ayuda mucho a situar dónde está la juventud trabajadora laboralmente y socioeconómicamente desde 2014 y lo que pasa ahora, ¿no? Con esta situación. Así que eso, quien quiera profundizarlo está en la web. Y va a estar Javier Puello. Entonces, para que sepáis un poco cómo va a ser la estructura de la sesión de hoy, primero Alicia va a hablar de la cuestión metodológica. No va a poder estar en persona por un tema de conciliación, pero nos ha hecho un vídeo muy dinámico y la vamos a ver en diferido, pero casi como si estuviese aquí. Después Alba nos va a hablar más de los resultados del análisis y de qué impactos ha tenido la COVID-19 en la cuestión laboral de la juventud. Y por último, Javier lo que va a hacer es una reflexión en clave sindical basándose pues, en este análisis, ¿no? que nos han expuesto previamente Alicia y Alba. Y nada, pues cada quien va a tener unos 10-15 minutos para compartirnos las cuestiones y ahora Paula nos va a hacer el favor de compartirnos el vídeo de Alicia para escucharla. Bueno, pues lo primero, deciros que siento muchísimo no poder participar en directo para poder compartir con todas y con todos las reflexiones y debates que puedan surgir y daros las gracias, pues, no solo por la oportunidad de presentar nuestro informe en estas jornadas, sino también por la posibilidad de hacerlo en este formato, ¿no? Bueno, pues como os podéis imaginar, los primeros datos de empleo que salieron publicados tras los meses de marzo, abril y mayo ya plasmaron las sospechas de que la población joven, de nuevo, sería de las más golpeadas por la crisis derivada de la pandemia de confinamiento de las medidas. Ya en verano se habían publicado numerosos informes, tanto nacionales como internacionales, desde la OIT, la OCDE, la Confederación Europea de Sindicatos, alertando sobre el enorme alcance de las consecuencias en las condiciones y en los trabajos de la población joven en todo el mundo. Además, subrayan los efectos de la paralización educativa, total o parcial, así como de la ruptura de la presencialidad a medio plazo y, en concreto, cómo afectará el abandono escolar temprano todo esto. Pues otro de los efectos, además, que se planteaban eran las consecuencias psicológicas de la situación de riesgo e incertidumbre que se estaba generando, ¿no? Y incluso llegan a aparecer en una encuesta realizada por unas compañeras de ISTAS que la primavera pasada, en la que ya parecía que en torno al 60% de los y las jóvenes ya acusaban problemas de salud mental. Ya se reconocía que las perspectivas para España no iban a ser nada halagüeñas. La especialización productiva en sectores cuya actividad se ve muy afectada por la crisis y las medidas sanitarias de contención de la pandemia pues lo hacían evidente, ¿no? En este contexto es cuando nos planteamos la oportunidad de estudiar con un poco de detalle qué consecuencias laborales está sufriendo la población joven bajo la pregunta que centra nuestro estudio. ¿Qué elementos hacen tan frágil el empleo de las personas jóvenes? Pues la primera reflexión que nos parecía importante hacer con todo esto estaba relacionada con las fórmulas que existen de paso de los estudios al mercado de trabajo, que están marcadas por una flexibilidad que deteriora las condiciones de trabajo y en algunas de ellas incluso las mantiene fuera de la laboralidad y de los derechos.
además de los contratos flexibles para la formación, las prácticas no laborales e incluso las prácticas empresariales, que ya no tienen ni convenio, ni supervisión, ni garantía alguna. Y es que sobre estas últimas ni siquiera hay datos. No podemos conocer su alcance. Esto supone un importante vacío, que sí nos da una pista sobre las razones de la fragilidad del trabajo de las personas jóvenes y toda la precariedad que existe soterrada. Pues con este informe, como os decía, lo que hemos querido hacer es responder a esa pregunta contrastando cómo estaba el mercado de trabajo de las personas jóvenes previo a la COVID y tras la COVID. Así, en un primer apartado, lo que hemos hecho es analizar la evolución del trabajo de las personas jóvenes durante los años de recuperación económica tras la crisis del 2008, para así conocer cuáles eran las condiciones de partida. Y en un segundo apartado, los primeros efectos de la pandemia. Para todo esto, lo que hemos hecho ha sido abordar una serie de indicadores de participación en el mercado de trabajo, de empleo, paro, condiciones de trabajo y las implicaciones que todo esto tiene en las oportunidades de emancipación de las jóvenes y los jóvenes en España. Todo esto contando con los datos de la encuesta de población activa. La EPA, como sabréis, se publica cada trimestre y somos conscientes de que existen limitaciones desde el punto de vista metodológico. En primer lugar, existen dificultades técnicas que se dieron durante el confinamiento, que ya el alcance os lo explicará Alba después. No es posible conocer el papel que están jugando los ERTEs, en concreto, a la hora de contener el desempleo. Y luego, por otro lado, que el análisis de los diferentes trimestres pues, tiene el problema de la estacionalidad, que varía mucho debido al sistema productivo que tenemos, los resultados que se pueden ver en primavera se pudiesen ver en verano, ¿no? Pese a todo esto, hemos querido hacer un trabajo más detallado para ir más allá de esas cifras globales de datos, para detenernos en las comparaciones por grupos y subgrupos de edad, por género e incluso en alguna ocasión por nacionalidad de origen. También hemos querido recoger las diferencias entre las distintas comunidades y ciudades autónomas, aunque a menudo la encuesta no soporta la confiabilidad suficiente un nivel de desagregación tan minucioso como el que hemos querido hacer. Bueno, para no hacer una intervención demasiado extensa, yo me voy a limitar a ofreceros algunos elementos que nos han parecido cruciales sobre la situación previa a la pandemia. Y mi compañera ya os hará un recorrido sobre los principales indicadores y su evolución en los últimos 3 trimestres del año. Antes de daros los datos, un par de apuntes metodológicos. Consideramos la población joven, en general, la que va entre los 16 y los 29 años, que los datos que yo os voy a dar de 2019 son del segundo trimestre. Hemos elegido los segundos trimestres para las comparaciones porque son los que suelen utilizarse en general, tanto internacional como nacionalmente, porque tienen menor nivel de estacionalidad. Y los cruces que hacemos por nivel de estudios, para ese grupo sí que hemos cogido 25-29 años, para así poder recoger la información de quienes han alcanzado niveles superiores educativos. Pues bien, sabiendo esto, la primera pregunta: ¿cuántas personas jóvenes estaban trabajando o buscando empleo? En el 2019, el 54% de la población joven estaba activa en el mercado de trabajo. Como os podéis imaginar, esto es una media. Si nos fijamos en el grupo de 25 a 29 años, la tasa de actividad ya era del 83%. Y si encima nos fijamos en aquellas que tenían un nivel superior, ya llega a un 86%. Pues entre los años de crecimiento, entre el 2014 y el 2019, la actividad se redujo en todos los grupos de edad y en todos los niveles educativos, pero muy especialmente entre las mujeres jóvenes con menor nivel educativo. ¿Por qué no estaban activas las personas jóvenes? Pues os podréis imaginar que principalmente por estudios, que es una razón que además hizo aumentar la inactividad en esos 5 años. Pero lo que no podemos dejar de llamar la atención es sobre el hecho de que el 35% de las mujeres de 25 a 29 años estaban inactivas por cuidado de personas dependientes y otras obligaciones familiares. Y esta es una realidad que además se afianza con la edad, porque entre las mujeres ya de 30 a 34 años ya representan más de la mitad. ¿Cuántas personas jóvenes estaban trabajando? Pues el 40,7% lo estaban en ese momento, en el 2019, después de haber aumentado 5,5 puntos en los últimos 5 años. Los niveles educativos superiores muestran mayores tasas de ocupación, las menores diferencias por género y son quienes más mejoraron en todos estos años.
En cuanto a la tasa de paro, en 2019 esto se traduce en que 1 de cada 4 personas que quería trabajar no encontraba trabajo. Y las tasas de paro se reducen según aumenta el nivel educativo alcanzado. Y esto es más llamativo en el caso de las mujeres. Es muy importante considerar además la distribución sectorial del empleo, porque en realidad esto explica en buena parte lo que está ocurriendo en estos meses. Y es que 1/3 de la población joven estaba concentrada en los sectores de comercio y hostelería. También en este caso merece hablar de brecha, porque estos dos sectores ocupan un mayor porcentaje de mujeres, como también ocurre en educación o en actividades sanitarias y servicios sociales, mientras que en la industria la relación es inversa. ¿Y en qué condiciones de trabajo desempeñaban sus empleos? Pues la parcialidad y la temporalidad son los 2 elementos clave en la precariedad laboral y que están muy presentes en los trabajos que desempeña la población joven. El 26% de la población joven trabajaba a tiempo parcial, frente a menos del 15% en el caso de toda la población. Hay una diferencia considerable. Y en el caso de las mujeres jóvenes, el porcentaje se elevaba a cerca del 35%. Esta brecha se da en todos los niveles educativos, pero se reduce sensiblemente según van aumentando el nivel de estudios alcanzados. De nuevo, el cuidado de personas dependientes y otras obligaciones familiares estaba detrás de esta brecha. En cuanto a la temporalidad, los jóvenes y las jóvenes presentan una tasa que es del doble de la población total, que llega al 55,3% de la población ocupada. En este caso, el nivel de estudios no es una salvaguarda, dado que es ligeramente superior la tasa de paro juvenil entre aquellos que habían alcanzado una educación superior. Pues bien, todas estas circunstancias, acompañadas de la realidad de la vivienda, las políticas públicas y su mercado, hacían que solo el 40% de la población joven entre 25 y 29 años estaba emancipada en 2019, que es un retroceso de 5 puntos con respecto a 2014. Pues con esto os he querido dar una panorámica de cómo estaba el mercado laboral de las personas jóvenes previas a la crisis derivada de la COVID y Alba profundizará en todo esto. Solo un dato que os puede resultar interesante, analizando las diferencias territoriales, en lo que se refiere a Euskadi, cabe destacar que estaba a la cabeza en el incremento de parcialidad y temporalidad, solo por detrás de País Valenciano. Espero que os resulte interesante y que Alba pueda profundizar con lo que continúa. Muy bien, pues muchas gracias, Paula, por poner el vídeo. Ya le daremos las gracias a Alicia por hacerlo. Por cierto, que he mencionado que Alicia y Alba son autoras de este informe, pero no he dicho curricularmente quién es Alicia. Pues ella es socióloga, trabaja en la Fundación 1 de Mayo, que ya sabéis que es la Fundación de Reflexión de Comisiones Obreras, que hace pues, diferentes estudios y también conserva el archivo del sindicato. Y bueno, ella hace investigaciones sobre cuestiones nacionales e internacionales relacionadas con el mercado laboral, políticas públicas, relaciones laborales, negociación colectiva y análisis socioeconómico, ¿no? Entonces tiene ya trayectoria en este sentido. Continúa la Alba, coautora de este informe, que nos va a presentar los resultados del impacto de la COVID, y ella, pues, similar a Alicia, pero en su caso es graduada en Relaciones Laborales y máster en Estudios Interdisciplinares de Género. También trabaja en la Fundación 1 de Mayo y hace también investigaciones y estudios temáticos sobre mercado laboral, políticas públicas, relaciones laborales y análisis socioeconómico con perspectiva de género. Así que, Alba, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, yo voy a seguir con lo que ha dicho, como ha empezado Alicia, yo voy a seguir con la segunda parte del informe, donde nos centramos en realizar una comparativa entre los segundos trimestres de 2019 y 2020, para ver no solo qué ha pasado ese año, sino también, pues bueno, por lo que nos ocupa el informe, que es el impacto en el empleo de la pandemia y de las medidas que se tomaron para frenarla. Primero de todo, hacer un apunte metodológico que debido al confinamiento ha habido dificultades en los datos con los que hemos estado trabajando
y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar la información. En primer lugar, las personas que en el momento del confinamiento se encontraban paradas se pasaron a considerarse como población inactiva porque no podían realizar una búsqueda activa de empleo. Y en segundo lugar, las personas afectadas por un ERTE han sido consideradas en todo momento como población ocupada, es decir, no han engrosado las listas de paro. Bien, dicho esto, las líneas principales que se pueden extraer de esta evolución 2019-2020 del mercado de trabajo es que la actividad descendió por debajo del 50% entre la población joven. Solo 1 de cada 3 jóvenes se encontraba dentro de la población ocupada. Y aquí tenemos que contar también a las personas jóvenes que estaban en situación de ERTE. Y es que el paro aumentó en 5 puntos, a pesar de la contención que pretendían hacer o que han pretendido hacer los ERTEs, lo que ha supuesto que la tasa de paro llegue al 30%. Esto ha afectado más a las mujeres que por estar habitualmente empleadas en sectores como la hostelería y la educación. También es importante ver la afectación que ha tenido el nivel de estudios, ya que a mayor nivel de estudios ha sido menor la pérdida de empleo. Los empleos a tiempo parcial y temporales se han visto gravemente afectados y, bueno, son comunes entre la población joven, y es que el 62% del empleo perdido por mujeres jóvenes ha sido a tiempo parcial frente al 26% en el caso de los hombres. Y el 83% del empleo joven destruido era temporal. Bien, pues ahora voy a pasar a compartiros unos gráficos que hemos hecho para ilustrar mejor los datos que os voy a ir explicando. Bien, bueno, en primer lugar hemos preparado uno de la situación de Euskadi en el segundo trimestre de 2020, es decir, durante el confinamiento y las medidas más estrictas, comparándolo con la media estatal. Decir que la tasa de actividad estaba por debajo en el caso de Euskadi que en la media estatal, así como la tasa de paro, como veis aquí, donde se situaba 9 puntos por debajo. En el caso de la ocupación, era muy igual tanto en la media estatal como en Euskadi, tanto a nivel global como segregada por géneros. Y otra diferencia es que en las tasas de temporalidad y de parcialidad, en el caso de Euskadi, despuntaban 4 puntos por encima de la media estatal. ¿Qué pasó en Euskadi desde 2019 a 2020? Bien, las tasas de actividad y de ocupación cayeron en más de 10 puntos porcentuales. La tasa de paro aumentó en 5 puntos, llegando a situarse en el 21%, y las tasas de temporalidad y de parcialidad, a consecuencia también de la caída de la tasa de ocupación, cayeron significativamente. Sobre todo la tasa de temporalidad, que llegó a caer hasta 11 puntos. Recordar que Alicia ha dicho que Euskadi se situaba a la cabeza en tasa de temporalidad, pues en un año perdió 11 puntos porcentuales. Bien, pues continuando, para finalizar con el estudio de la situación del empleo joven, os presentamos a través de una serie de gráficos la evolución durante los 3 primeros trimestres del año, donde se puede apreciar de forma más clara cuáles han sido el impacto de las consecuencias de la pandemia, la fuerte incidencia en el segundo trimestre debido al confinamiento y las dificultades de recuperación en el tercero. En primer lugar, tenemos aquí la tasa de actividad, que tiene una evolución del primer al segundo trimestre, una bajada, para después repuntar en el tercero hasta incluso sobrepasar la tasa de actividad previa a la pandemia. ¿Cómo se explica esto? Pues lo que hemos dicho antes. Las personas que estaban en paro no podían buscar empleo de forma activa, fueron consideradas como población inactiva. Entonces bajó la tasa de actividad. Al reactivarse de alguna manera la economía, todas esas personas han vuelto a considerarse población activa.
En el caso de la tasa de ocupación, la evolución es más o menos la misma. Del primer al segundo trimestre bajan 6 puntos porcentuales, pero del segundo al tercero no se recupera la tasa, se queda 3 puntos por detrás. Y en el caso de la tasa de paro, pues su evolución sí que es diferente. Pese a la función de contener que tenían los ERTEs, esta tasa de paro del primer al segundo trimestre sube 5 puntos y pese a la reactivación de la economía continúa subiendo en el tercero 1,4 puntos porcentuales. Bien, consideramos que es interesante también ver cómo ha afectado la pandemia al empleo de hombres y mujeres. Si veis así a simple vista, la tendencia es la misma, que también hemos visto antes en la tasa de ocupación. Del primer al segundo trimestre una bajada para una recuperación en el tercero. Baja ligeramente más del primer al segundo trimestre la tasa de ocupación de los hombres y la recuperación es un poquito mayor en el caso de las mujeres. Pero esto no hace que se reduzca la brecha de género. Si veis, sigue existiendo. Las mujeres actualmente tenemos una tasa de actividad del 34,8%, de ocupación, perdón, del 34,8% frente a la de los hombres de 37,9%, es decir, 3 puntos porcentuales. Otra comparación interesante es la población joven española y la población joven extranjera. Volvemos a lo de antes. La evolución es la misma en todos los casos, pero claramente se ve cómo la población extranjera sufrió una mayor pérdida de empleo del primer al segundo trimestre, pero también la recuperación ha sido mayor. Luego os explicaré por qué de este repunte un poco más llamativo en el caso de la población extranjera y también de las mujeres. En el caso de la tasa de parcialidad, pues se redujo 3,5 puntos del primer al segundo trimestre y si os fijáis apenas se ha vuelto a recuperar, es decir, es de 0,7 puntos porcentuales. ¿Esto qué quiere decir? Que se destruyó una importante cantidad de empleo a tiempo parcial que no se ha vuelto a recuperar en el tercer trimestre. En el caso de la temporalidad, lo mismo, cae, pero vuelve a subir, coincidiendo también con los meses de verano, donde todos los años pues, se realizan un mayor número de contratos temporales. Entonces se recupera la tasa previa a la pandemia. Bien, por último, en este gráfico hemos preparado una distribución de las personas jóvenes ocupadas en los principales sectores donde se encuentran, ¿vale? Decir que la pandemia ha afectado a sectores donde se encuentran empleados muchísimos jóvenes. Además, también hay una gran presencia de mujeres y además son sectores con condiciones de trabajo más precarias. Bien, si así a simple vista vemos que la tendencia general es la misma que os vengo contando en los gráficos anteriores. Primero baja entre el primero y el segundo y luego sube. Pero tenemos la excepción aquí al final de las actividades sanitarias y de servicios sociales. La razón es clara, la crisis sanitaria ha hecho que se necesite aumentar la contratación en este sector. Otro sector llamativo es la hostelería. La hostelería cae un 27% y se recupera un 24%. Esto explica 3 cosas de las que he mencionado antes. Primero, la recuperación de la tasa de temporalidad y también la mayor, ligeramente mayor recuperación en las tasas de ocupación de mujeres y población extranjera por ocuparse mayoritariamente en el sector de la hostelería. Por último, mencionamos el sector de la educación, que también tiene como una evolución un tanto diferente y del primer al segundo trimestre cae debido al confinamiento y del segundo al tercero cae debido a que son las vacaciones de verano. Se prevé que en este cuarto trimestre se recupere y además de forma considerable la tasa de ocupación en este sector, bien porque se ha vuelto a las aulas y además por aumentar la contratación para disminuir las ratios por aula, pues de alumnos por aula. Bien, un momento, dejo de compartir pantalla y termino. Vale, por último, deciros que
En este contexto han sido muchas las organizaciones internacionales y nacionales que han lanzado propuestas para reducir las consecuencias de la pandemia. Os pongo 2 ejemplos rápidos. La Confederación Europea de Sindicatos pidió la renovación del programa de garantía juvenil para frenar el impacto de la pandemia en el empleo de los jóvenes a través de crear empleo de calidad y con garantías sociales. A finales del mes de octubre de este año, el Consejo Europeo lanza un documento de recomendaciones dirigido a los Estados miembros para la llamada garantía juvenil reforzada. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo promueve que las personas jóvenes y las organizaciones sindicales y sociales donde están representadas participen en la toma de decisiones para que queden plasmadas sus necesidades, ideas, y así pues que todas las políticas y programas que se lleven a cabo en materia materia laboral o materia de educación o de protección social pues sean mucho más eficaces. Para terminar, ya a modo de conclusión, no se nos escapa que la pandemia ha tenido un gran impacto en toda la población, pero las implicaciones han sido distintas. Mientras las personas mayores viven con el temor al azote del virus en su salud física, las personas jóvenes, muy conscientes de ello, pues se enfrentan a importantes consecuencias que ya son visibles, como hemos visto, en ámbitos laborales, educativos y en su salud psicológica. En este sentido, algunos organismos internacionales, pues bueno, y algunos países también están haciendo una llamada a la justicia intergeneracional, que de alguna manera lo que pretende es que se compense el sobreesfuerzo y las consecuencias de las medidas tomadas para la contención de la pandemia que han afectado a la vida de los jóvenes. Entonces, este tipo de justicia emplaza a los actores y agentes sociales a crear políticas mucho más inclusivas que tengan en cuenta todas las consecuencias en las diferentes cortes de edad y, bueno, y así que no se deje pues, a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Por cierto, he compartido yo el informe en el chat, porque si quien quiera ya abrirlo, tenerlo ahí, y quien quiera escribir preguntas ya puede ir lanzándolas por ahí, por el chat. Ya veis que está abajo el icono. Pues muchas gracias, Alba. Ahora va a hablar entonces Javier. Y bueno, para que sepáis, Javier es experto en relaciones laborales y en seguridad social por la Universidad de Castilla-La Mancha, y se ha dedicado al periodismo y ha desempeñado su trabajo en medios online, el último Nueva Tribuna. También compaginó esto en algún momento con otros empleos, como el de librero. Se afilió con 21 años a Comisiones Obreras y ahora está en el adjunto de la Secretaría Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo. Y pues, además fue vicepresidente y responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de España y ahora mismo es delegado de Comisiones Obreras ante el Comité de Juventud de la Confederación Europea de Sindicatos. Y nada, pues Javier va a continuar con el análisis de la cuestión. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a quienes habéis organizado este seminario de esta tarde. Bueno, y también, claro, a Alba y a Alicia que nos han dado el material para poder abordar esta cuestión con un poco de rigor. Y yo estaba recordando esta tarde pues el día en que leí la primera versión que me mandaron Alba y Alicia de su informe, el primer borrador. Y según lo iba leyendo e iba viendo datos, yo iba diciendo, es que esto yo ya lo he vivido. Cuando estudiamos la crisis anterior, con muchos matices, pero la pérdida del empleo, la bajada de la temporalidad, de la tasa de temporalidad, porque los empleos destruidos son precisamente los empleos más vulnerables, de aquellas personas que tienen un contrato temporal, precario,
la pérdida de puestos de trabajo, la bajada de los salarios, cosas que no pueden aparecer, como decía también Alicia en su vídeo, como las prácticas no laborales extracurriculares que no se pueden cuantificar siquiera. Porque al no cotizar a la seguridad social, si no tienen remuneración, pues no sabemos cuántas hay exactamente. Entonces, a mí me da la sensación de que esto yo ya de alguna manera lo había vivido, aunque ahora haya otros componentes muy preocupantes y que creo que además hay que trabajar, como el impacto en la salud mental de las personas jóvenes, que es algo que, bueno, que puede tener implicaciones a medio y largo plazo inquietantes. Pero la pregunta, una vez hecha esta reflexión de esto me suena de la última crisis, pero es que antes de la última crisis tampoco estábamos bien. Paréntesis, yo recuerdo aquel artículo de quien entonces era una chica joven en El País, una carta al director, más que un artículo, que acuñó el término mileurismo. Esto fue en El País hace, pues en los años 2000, en la década de los 2000. Claro, después llegó la crisis financiera, la situación empeoró todavía más. Y hay una generación que no se había recuperado de la crisis anterior, que se ha comido una segunda crisis, 2 crisis en una década. Y hay otra generación que debutará o está debutando en esta crisis, seguramente en términos sociológicos, esto que me corrija, pero seguramente la misma generación, pero otras personas un poco más jóvenes que están debutando en esta crisis, cuyas consecuencias en términos de empleo y en términos sociales todavía no conocemos, pero no parecen halagüeñas. Entonces, como siempre, la pregunta es qué hacer. Y a veces nos llaman pues, a la confe periodistas y nos dicen, bueno, estos son los datos y a partir de esto, ¿ustedes qué piden? ¿Qué hacemos? Y esto nos puede situar ante varios riesgos, en mi opinión. El primer riesgo es dar una respuesta como de muy corto alcance, como una respuesta de qué hacemos en términos inmediatos. Pues en términos inmediatos se nos ocurre que podemos aprobar un plan de choque. Un plan de choque, la Garantía Juvenil Plus ya estaba prevista desde antes de la pandemia, pero podemos, retocar un poquito la garantía juvenil para que incluya alguna medida que pueda ayudar más a la gente joven en esta situación en la que ha quedado más expuesta que el resto de la población. Bien, podemos hacer algún arreglito aquí o allá, pero me temo, y a lo mejor me equivoco, que con arreglos aquí o allá esto tiene poca solución, porque este es un problema estructural. Este es un problema estructural que, digamos, si la juventud es el colectivo poblacional que más perjudicado se ha visto ahora, y se vio en la crisis anterior, y ya venía de antes, es por condiciones estructurales del mercado de trabajo español y también, seguramente como causa, por las propias características y la propia naturaleza del tejido productivo en España. Aquí iba a meterme en otra cosa, pero me iba a llevar lejos. Entonces, una respuesta sería esa. No me inclinaría yo por esa. La respuesta alternativa que a veces se da es una suerte de entender bien victimismo generacional de, bueno, somos víctimas, y esto además lo suele situar la patronal, somos víctimas de otra generación que está en unas condiciones mucho mejores, y a partir de aquí pues lo que toca, y se infiere de este argumento como una regla de 3, lo que toca es que los que tienen derechos que llaman privilegios renuncien a parte de sus derechos porque son privilegios, para que quienes son más jóvenes y no tienen ningún derecho, y además lo que antes era un peaje de precariedad para pasar de la formación al empleo, ahora ya pues, es una condición de permanencia. Para que eso no ocurra,
pues nosotros aspiramos a algún derechito más, eso sí, a cambio de que quienes los tienen hoy los pierdan. Este es un discurso que no creo que os suene a nuevo ni que hayáis escuchado por primera vez ahora. Esto, Fedea, patronal, muchas fundaciones lo vienen repitiendo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, entre el que hacemos a corto plazo, la reflexión a largo plazo de habrá que cambiar el sistema, el tejido productivo, etc., y el miedo o la resignación o el enfrentamiento intergeneracional, creo que hay otra pregunta que nos tenemos que hacer, que es qué hacer. Pero qué hacer nosotros y si nosotros podemos hacer algo como sindicato, como organización. Y en esas estábamos justo antes de la pandemia. No para responder a lo que no sabíamos que iba a venir, pero sí para responder a una situación estructural, como digo, que ya venía de lejos, que es reforzar la organización colectiva, reforzar la organización sindical para ser más fuertes en los centros de trabajo, para ser más fuertes en el ámbito de la negociación colectiva y también para ser más fuertes en la sociedad y exigir cuando toque a cada gobierno lo que toque, ser más fuertes colectivamente. Supongo que quienes estéis presentes habréis participaríais de alguna manera, tal vez no todo el mundo, pero en lo que llamamos la Conferencia de Juventud de Comisiones Obreras, que es la segunda que se ha organizado en la historia de nuestro sindicato en materia de juventud. Y de hecho, la pandemia nos pilló en medio de esa conferencia. ¿Cuál era el objetivo? Sin meternos en detalles demasiado orgánicos, ¿cuál era el objetivo de esa conferencia? Bueno, entender que si la gente joven tiene especiales dificultades para organizarse sindicalmente, porque hay un nomadismo laboral bestial. Hoy estoy aquí, mañana estoy en el paro, pasado estoy en otro lugar, al otro estoy haciendo una práctica no laboral a pesar de haber trabajado ya antes, porque ni siquiera es curricular, es como decía, creo que lo decía Alicia, estas prácticas que algunas empresas se inventan firmando no convenio con algún centro de formación que es fantasma, no lo es, da igual. Vuelvo a una práctica no laboral, luego al paro, luego a otro trabajo que está en otro sector distinto al mío, luego... Cuando tú estás en una empresa con un contrato de 3 semanas, de 3 días o de 3 horas, cuando tú estás en el paro y no sabes si vas a poder pagar el alquiler, si vives en la incertidumbre más absoluta en términos laborales, pero que eso se traduce también en términos sociales, en términos de emancipación, y eso tiene una derivada también de vital, o sea, de no saber qué va a ser de mi vida mañana, como persona joven, como persona, y según vas creciendo, incluso como adulto que no sabe si en caso de quiere conformar una familia, si puede hacerlo, si puede alquilar un piso, si puede, en caso de querer, tener hijos. ¿Es eso posible? Pues no lo sabemos. Y eso, claro, también tiene un impacto sin necesidad de la pandemia en la salud mental de las personas jóvenes. Entonces, ahí nuestra reflexión era, primero, ¿cómo se puede organizar a la gente joven en esta situación en la que, por otra parte, tenemos un tejido productivo con microempresas a las que nos es muy difícil llegar? Y concluimos que, en primer lugar, lo que teníamos que hacer era una reflexión interna sobre qué hacer con la gente joven que ya está en el sindicato o que venga al sindicato y cómo puede participar si no tiene un vínculo estable con el mundo del trabajo. La conclusión fue, bueno, pues crear un vínculo estable con el sindicato, cómo sepamos hacerlo. Si no lo tienes con el mundo del trabajo, si no lo tienes con la empresa, si no lo tienes incluso con un sector porque puedes estar rotando, lo tienes que tener con el sindicato de otras maneras. Y para eso proponíamos crear espacios de juventud que se caracterizaran básicamente por 3 cosas. Facilitar la participación, facilitar la formación, y esto es clave, facilitar la militancia. La militancia como concepto también a reivindicar. Que la gente joven
esté donde esté currando, esté en el paro, esté buscando algo o esté rotando, tenga un vínculo estable que, claro, al no ser necesariamente a través de su sector o de su empresa, porque va cambiando, pues tendrá que ser a través del territorio o tendrá que ser a través de incluso un sindicato red que pueda organizar a la gente que también está en plataformas, pues a través de la propia tecnología. Era una reflexión con muchos más matices, que estoy simplificando muchísimo, pero una reflexión creíamos que de calado para garantizar los derechos políticos, la participación y la militancia de toda la gente que estuviera en el sindicato, con independencia de cuál fuera su situación en el mercado de trabajo. ¿Y con qué objetivo todo esto? Simplemente, que no es poco, garantizar los derechos políticos de todo el mundo, que está, no solo. Es que esa militancia, esa formación, esa participación de la gente joven, creemos que es condición de posibilidad para ser capaces de llegar a otras personas jóvenes que están también buscando curro, trabajando en precario o donde sea, o incluso estudiando todavía a punto de incorporarse al mercado laboral, e incorporarlas progresivamente a militar, a participar en el sindicato. Es condición de posibilidad que haya gente organizada, gente joven en espacios de juventud en el sindicato para atraer a otra y decirles, bueno, es que tú si vienes, no solo pagas una cuota. O sea, oigan, que esto no es legalitas, que este es un espacio sociopolítico de trabajadores de la clase trabajadora, no solo para la clase trabajadora, sino también y fundamentalmente de la clase trabajadora, donde nos organizamos colectivamente para apoyarnos y organizarnos mutuamente. Aquí me venía siempre la imagen de una escena de la película 900 sobre, en otro ámbito, ellos hablan del partido, nosotros hablamos del sindicato. ¿Dónde está nosotros el sindicato? Pues tú eres el sindicato en ese polígono donde estás, tú eres en esa asociación de vecinos donde estás, tú eres... y sobre esto hicimos una reflexión que la pandemia paró. Y ya voy concluyendo con una lección que nos sirvió como ejemplo. La pandemia paró toda esta reflexión que estábamos haciendo en la organización, que estábamos haciendo sobre cómo fortalecer la participación de todo el mundo en los sectores, en las federaciones, en los territorios, de la mejor forma posible. Pero esto lo paró la pandemia. Y la pandemia nos cambió la agenda y nos puso a trabajar deprisa y corriendo para ayudar a gente sin preguntar si estaba afiliada o no estaba afiliada o cuál era su situación. Simplemente en condición de igualdad con los demás, de igualdad y de humildad, escuchábamos, recibíamos consultas por teléfono, por email, por redes sociales e intentábamos ayudar. Intentábamos ayudar como organización de clase que somos, que intenta no solo ayudar de arriba abajo, sino que intenta organizarse colectivamente. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué observamos aquí? Y con esto concluyo. ¿O qué observé yo? Una experiencia personal que observé. Aquellas personas que incluso no estaban afiliadas al sindicato, pero a las que nos habíamos acercado desde los propios espacios juveniles del sindicato previamente y nos conocían, sabían lo que hacíamos, lo primero que hicieron cuando tuvieron un problema fue recurrir a nuestros teléfonos personales para preguntarnos si podíamos ayudar. Camareros incluso, que algunos amigos y yo mismo conocíamos de bares a los que íbamos de vez en cuando, que no sabían muy bien qué hacer porque sus jefes, bares de 3 o 4 personas, les estaban situando al límite, nos llamaron, o me llamaron personalmente para preguntar qué podíamos hacer, si podíamos hacer algo juntos. Gente que no estaba afiliada preguntó cómo afiliarse. Gente que estaba afiliada y nunca había organizado elecciones sindicales en empresas en las que llevaban mucho tiempo, preguntaron incluso si podían celebrar elecciones sindicales en ese periodo, que era difícil.
allá donde estamos, la percepción que se tiene de nosotros es de utilidad. Porque somos efectivamente más útiles. Y esa utilidad hay que demostrarla, estando en un plano de igualdad con el conjunto de la juventud de clase trabajadora. Y esta reflexión me gustaría finalizarla, si David me permite, con algo que escribió Rossana Rosanda, una histórica militante comunista italiana, que escribió en un libro que se editó en 2008 y que se editó en España en 2008 y que se refería a la juventud a la que ella o su generación daba un poco como por perdida para organizar una clave de transformación social. Y decía, desde luego, en relación a la gente joven, desde luego, sabían poco de la lucha de clases del pasado y de hasta dónde habrían podido llegar antes de que se invirtieran las relaciones de fuerza. Pero si no se lo decíamos nosotros, que teníamos una sobrada experiencia de la larga duración, ¿quién se lo iba a decir? Nos habrían escuchado si estábamos con ellos, a su lado, de su parte. Nuestra presencia o ausencia modificaba la escena. Subrayo esta última frase. Nuestra presencia o ausencia modificaba la escena. Creo que en este momento de pandemia, de crisis, que seguramente sea dura y larga, tenemos que hacer como siempre hemos hecho o siempre hemos intentado hacer, que es estar humildemente allá donde se daba el conflicto, estar humildemente allá donde aún no se daba el conflicto, pero con la gente que es nuestra gente, para ir organizando colectivamente, que es lo único que nos garantiza tener fuerza para, cuando vienen mal dadas, como es la ocasión, poder exigir, poder negociar, poder presionar y poder defender colectivamente nuestros derechos. Nada más, muchas gracias.